Continuamos con este estudio, mis amados, acerca de el poder de la palabra de Dios. Dios es maravilloso, mis hermanos, Dios es grande en poder y sobre todas las cosas, Él se ha revelado a nosotros por medio de su palabra. Interesante que un Dios tan grande, tan dueño de todo, majestuoso, creador del universo, hizo la vida, Él es la vida, hizo todo lo que existe y Él quiso revelarse a nosotros por medio de su palabra escrita. ¿Cuánto amamos la Biblia? ¿Cuánto amamos la palabra de Dios? ¿Cuánto la leemos? ¿Cuánto tiempo se invierte para leer la escritura? Aproveche, mire, aproveche los tiempos. Tome todos los días un capítulo, dos capítulos, tres. Haga todo el esfuerzo. Comience de Génesis y termine hasta Apocalipsis y cuando termina vuelva a comenzar. Habíamos hablado algo acerca de las evidencias externas. De las evidencias internas vimos todo el estudio la semana pasada y un poquito acerca de las evidencias externas. Y de esta vamos a hablar esta noche. La historicidad de la Biblia. Este tema, mi hermano, es muy particular en lo que es la Biblia, porque si usted quiere un hecho histórico, váyase a la Biblia. La Biblia lo va a tener. Y después, la arqueología ha venido a constatar lo que ya estaba escrito. O la ciencia ha venido a constatar lo que ya estaba escrito. Hay eventos interesantes en en la historia humana, en la historia universal, donde la escritura ya lo tenía escrito. Algunas de estas cosas veamos. Aquí está. La historicidad de la Biblia detalla eventos históricos veraces y precisos, sujetos a cualquier otro documento histórico, evidencias arqueológicas y otros documentos escritos. Se ha comprobado una y otra vez que los relatos históricos son exactos y verdaderos. Hacen a la Biblia el mejor libro documentado del mundo antiguo. Parece que el ser humano ha dejado de aceptar lo que es la palabra de Dios y espera que la arqueología, que algunos eventos, espera que la ciencia, las investigaciones lleguen a decir lo mismo. Pero como hijos de Dios, yo digo, ¿por qué motivo el pueblo del Señor, algunos, no todos, gracias a Dios, han dejado de creer y de aceptar lo que la palabra de Dios está diciendo? No debe de ser así. Si la palabra dice algo, así fue. Sépalo. ¿Por qué? Porque esto fue escrito por la inspiración directa de Dios a los santos hombres de Dios, como dice la palabra. Pero algunas cosas tenemos aquí. El hecho de registrar con exactitud y verdad eventos históricos verificables es un indicio que la Biblia es la palabra de Dios. Dios usó a hombres íntegros de muchas condiciones sociales para registrar sus palabras. Estuvieron dispuestos a morir por lo que creyeron que Dios les había hablado. Qué tremendo, ¿verdad? El testimonio de la palabra es tan poderoso en algunos que no les importó ir a la muerte, diciendo yo lo creo, así es, y esto va hasta las últimas consecuencias. Y algunos murieron por esto, ¿ya? Tengo aquí el pasaje del apóstol que dice en 1 Corintios 15:6.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Hablando de la resurrección, acabamos de pasar el culto de resurrección, un culto preciosísimo. Mis hermanos, el coro de las hermanas de la iglesia cantaron este domingo, fue maravilloso. Si usted quiere verlo, le invito a que entre a YouTube, busque Iglesia Bautista Unida de Tres Ríos y ahí va a aparecer el coro de la resurrección. Bellísimo. Pero vea este pasaje que dice, después apareció más de 500 hermanos a la vez, no solamente los apóstoles fueron los testigos de la resurrección, sino que muchos otros, y dice la escritura, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Era el apóstol el que estaba escribiendo. Hubo más testigos, no solamente María, Marta, la otra María, no solo Pedro, no solo Juan, no, no, mis hermanos, mucha gente fueron testigos. ¿Sabía usted que en los milagros que aparecen en la Escritura, en todos los milagros siempre hubo testigos? Por eso hay que tener mucho cuidado con las religiones modernas y algunas un poco antiguas, donde un milagro, una aparición, una visión, un sueño, alguna de estas cosas, solo a una persona le pasó. Hay religiones en las cuales dicen que el ángel se les reveló. Pero no hubo testigos. Solo él, solo él. No, mis hermanos. En la vida cristiana, perdón, en el cristianismo, cada milagro tiene siempre testigos. Y el milagro de la resurrección, el hecho maravilloso de la resurrección, tuvo muchísimos testigos. Sus vidas y muertes testifican el hecho de que la Biblia realmente es la palabra de Dios. Y bueno, estuvimos viendo también el domingo, lo vimos, este, de los escritores que no eran cristianos que hablaron acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. O sea, nosotros estamos, usted y yo, estamos en la verdad. No es solamente una religión. Y aparte de eso, usted no es un cualquiera sin valor. Tenga mucho cuidado. No, usted es un hijo de Dios, parte de la familia de Dios, porque así somos de la familia de Dios, mis hermanos rescatados en la cruz del Calvario. Y tenemos un libro, se llama la Biblia, que es la palabra de Dios, donde tenemos verdades absolutas, pues Cristo Jesús es la verdad. Veamos un poquito acerca de la indestructibilidad de la Biblia. La Biblia ha sufrido más ataques agresivos e intentos de destruirla que cualquier otro libro en la historia. Desde los emperadores romanos, pasando por los dictadores comunistas, hasta los ateos y los gnósticos de hoy en día. Se habla mucho acerca del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de libros que quemaron, eran montañas. Pero el tema de ellos, de quemar la Biblia, quemaron no solamente la Biblia, sino que quemaron muchos otros escritos de material cristiano, de material religioso, especialmente todos los que tenían como escritores que fueran judíos. Entonces, ellos quisieron eliminar, erradicar de la tierra a todo lo que era judío. Y entonces se empecinaron en lo que es la Biblia, comentarios, estudios, predicaciones, todo lo que fuera escrito acerca de la Biblia, todo lo rescataban, lo traían, hacían las montañas y les prendían fuego. Y aún así, la palabra de Dios, la Biblia, sigue.
sigue vigente, sigue viva, totalmente indestructible. Tremendo, ¿verdad? Bueno, la Biblia es un libro, es el libro más perseguido, más enseñado, más quemado, más traducido, más impreso, más vendido. La Biblia es la palabra de Dios y yo puedo meterle aquí algo que va a sonar extraño. El más contrabandeado, sí, es el libro que ha funcionado como contrabando, sí, donde hay historias en estos últimos tiempos de cómo pasaban ¿cómo se llama? Las aduanas en los carros y en medio de las puertas, el forro de las puertas de los carros metían Biblias y cómo introducían las Biblias a estos otros lugares. Otros, en otros casos, este, han visto estos globos que se inflan, ¿verdad? Y que vuelan, ¿verdad? Con gas. Bueno, hoy en día, especialmente en la parte de Corea, algunos cristianos meten Biblias pequeñitas y meten grabaciones y meten chips dentro de los globos y los dejan ir para que caiga en la otra Corea. Ha sido el libro, mis hermanos, que la misma ciencia ha trabajado con más ahínco que cualquier otro libro. Por ejemplo, tenemos lo que son estos radios alimentados por luz solar, donde está la Biblia ahí traducida. Y algunos de estos han sido los que han entrado a las regiones más recónditas de este planeta, a las etnias más aisladas, y se les ha llevado, alguien ha llevado en su idioma uno de estos radiecitos. Entonces, algunos de estos radios tienen su propia batería por una dínamo donde le dan vuelta, se carga el radiecito, lo ponen ellos, digamos así, en el centro y se reúnen las familias a escuchar la Biblia. ¿Qué le parece? Entonces, la palabra de Dios ha llegado, mis hermanos, a los lugares que no tenemos idea. Yo puedo decir que el Señor está a las puertas porque el mensaje del Señor ha llegado a lugares, los verdaderos, no solamente no alcanzados, sino que a los olvidados. Sin embargo, todavía hay lugares donde hace falta que la palabra de Dios llegue. ¿Qué más? Veamos un poquito acerca de la Biblia y la ciencia. Este, a los israelitas se les dio leyes sobre cuarentena e higiene. Por ejemplo, acerca de la lepra. Cuando las demandaciones de alrededor no sabían acerca de aquellas prácticas, ya los israelitas tenían que hacer. Sí, el leproso era llevado al sacerdote, lo revisaba y decía si era o no era y le daba un tiempo prudencial y después de tantos días tenía que venir a ver y todo esto. Había todo un ritual de salud, este, y se detectaba si era o no era lepra. Oiga, estamos hablando, mis hermanos, ¿qué puedo decir? De 1300, 1400 años antes de Cristo. Usted puede leerlo en el libro de Levíticos, de cómo se detectaba si era o no era lepra, qué se hacía con el leproso. Vea, algo más. ¿Qué le parece este versículo? Eclesiastés 1:7. Estamos con la Biblia y la ciencia. Dice, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. ¿Qué le suena a usted? Si usted, así como yo, fuimos a la escuela,
Nos recordaremos del ciclo de la lluvia, de la evaporación desde el océano. Y todo esto era desconocido en la antigüedad. Y ya el Eclesiastés ya lo tenía escrito. Maravilloso, ¿no? Sorprende esto. Otro pasaje, interesantes aquí. Déjeme, sí. Bueno, tengo dos a la vez. Isaías 40:22. Oiga esto. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Estamos en Isaías, ¿ah? 700 años antes de Cristo, poco más menos. Cuyos moradores, dice, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Y oiga este otro, y ahora voy a hablar algo. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Bueno, el hecho de que la tierra es esférica y está suspendida en el espacio, la ciencia lo confirmó hasta el siglo XVI. Sí, hasta el siglo XVI. ¿Ya? O sea, ¿cuánto estamos hablando? 1600 años después de Cristo y más de 700 años antes de Cristo ya estaba escrito. Maravilloso, ¿no? Pero este otro pasaje, ¿sabía usted que en el siglo XX, especialmente creo que fue por la sonda Hubble, eh, bueno, tal vez lo dije, lo pronuncié mal. En el siglo XX se descubrió que el firmamento sigue extendiéndose y así se confirma lo que 1500 años antes de Cristo Job ya lo había escrito. Sí, ¿por qué motivo? Porque se lanzó esta sonda al espacio y esta sonda mandaba un sonar y se llegaron a dar cuenta que cada vez que recibían de nuevo aquel sonar, cada vez era más largo, más largo, más largo, más largo, y llegaron a comprender los científicos de que el firmamento cada vez se extiende más y se extiende y se extiende. Y mi hermano, y Job ya lo tenía escrito. ¿Ah? ¿Y sabía usted que el libro de Job es el primer libro escrito de la Escritura, de la palabra de Dios? Bueno, a mí me llena de gozo y me sorprende también estas cosas. Jesús dijo que de la boca de Dios sale directamente la palabra de Dios. O sea, lo que usted y yo tenemos ahí escrito, si usted llega a leer Juan 3:16, ¿quién no lo conoce? Todos lo conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sabe que eso es palabra de Dios? Y quiere decir que ese verso, que es el Señor Jesús el que se lo está diciendo a Nicodemo, salió directamente de la boca de Dios, de la boca de nuestro Señor. Y hoy decimos, esto es la palabra de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso, sí. Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amado hermano, aliméntese en el nombre del Señor Jesús. Hoy traigo este llamado para que lea la escritura, saque un ratito, mire en el día, lea un capítulo, inicie por donde quiera. Siempre la recomendación, más sencilla, siempre ha sido, inicie con el libro de Juan. Y otro dice, es que a mí me gustan mucho los salmos. Bueno, pues entonces comience y lea Salmo 1, 2, 3 y ahí se va hasta el final. Termine el libro de los salmos.
Luego yo le recomiendo que entre con los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, comience con Juan, luego pase a los hechos, maravilloso. Pero si usted quiere que el Señor le dirija con cualquier otro libro, magnífico, sabe que es la palabra de Dios. Y ahí va a estar el alimento, la fortaleza. Todos nos alimentamos, porque yo también, siendo el pastor, nos alimentamos cuando vamos a la iglesia. Es cierto. Y tal vez usted dirá, pastor, pero es que usted predica, el hermano Jaime predica también. Mire, mientras está predicando, se está alimentando. Y claro, hay un estudio previo antes de pararse ahí al frente, es cierto. Pero también cuando estamos en la iglesia nos estamos alimentando. Pero ¿por qué no alimentarse lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado? Es directamente la palabra de Dios. Yo le llamo, yo le motivo de todo corazón, se lo pido, por su bien, por el bien del pueblo del Señor también. Bueno, la palabra de Dios es más segura que toda visión, mensaje, sueño, etcétera. Alguien dijo así, es que yo quiero que cuando yo oro se dé el milagro inmediatamente. Eso es lo que yo quiero, que se dé el milagro. Yo quiero que se dé la manifestación ahí inmediatamente. Bueno, en algunos casos se da y en otros casos no se da. Pero yo quiero que sepa que aún los milagros visibles, aún el mensaje audible del ángel, de quien usted diga, aún el sueño que usted tenga o una visión, ¿sabe usted que la palabra de Dios es aún más firme que todo eso? Sí. Y cuando algunas de estas cosas suceden en un sueño, es que yo soñé tal cosa. Vamos a la palabra de Dios, si aquello es de Dios o no es de Dios. Y si no tiene nada de la palabra de Dios, lo siento. O fue que comimos mucho en la olle carne, ¿verdad? El día antes de acostarnos, o quién sabe qué, pero no es de Dios. Mire este pasaje, y yo creo que aquí es donde vamos a concluir hoy. Mire. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Mi hermano, tenga mucho cuidado. Hoy en día ha habido mucha fantasía cristiana. Es que yo siento que, y yo creo, sí, Dios me habló. ¿Cómo te habló? Cuénteme, ¿cómo te habló? Es que Dios me habló, sí, pero ¿cómo? Pues de ahí, aquí adentro en mi corazón, ajá. Ah, bueno, ¿y qué te dijo? Y lo que te dijo, ¿tiene un asidero bíblico? ¿Tiene una base bíblica? ¿Un fundamento bíblico? No, 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 es que fíjese que él me habló de esta muchacha tan bonita que está llegando a la iglesia. Y entonces, ay, Dios mío, eso es otra cosa, ¿verdad? Y vea lo que dice. Siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Este es el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro está hablando esto más o menos unos 30, 32, 33 años después de que él, Pedro, Jacobo y Juan estuvieron con Jesús en el monte de la transfiguración. ¿Se recuerdan? Él está mencionando en este pasaje exactamente ese evento donde vino una voz del cielo, donde bajó una nube, donde se oyó, se escuchó, se percibió, óigame, y él está hablando esto, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Claro, habían visto a Jesús transformado, a Elías y a Moisés se habían aparecido. Verso 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, ¿por qué motivo decía eso? Dice,
este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Claro, es que los apóstoles, cuando vieron a los tres envueltos en una luz, transformados, a Moisés y a Elías, de ahí quisieron hacer unas enramadas para los tres. O sea, poniendo a Jesús y a los otros dos al igual. Y entonces quisieron hacer tres enramadas iguales. Y ahí mismo vino esta voz, ¿verdad? Este pasaje. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Usted puede leer este pasaje en los evangelios, ¿ya? ¿Qué es lo que Dios estaba diciendo? No, no, no me comparen con Moisés, no me lo comparen con Elías, no me lo comparen con Job, con Jonás, con David, con nadie. Este es mi Hijo amado. Pero ¿sabe qué sucedió? Que en ese monte, Pedro, Jacobo y Juan escucharon la voz audible. Los tres ahí a la vez lo escucharon. Verso 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. ¿Cuándo? Cuando estábamos con él en el Monte Santo, esto es, en el Monte de la Transfiguración. Sigo la lectura. Tenemos también, vea lo que se atreve Pedro a escribir, no, no lo dice, sino que lo escribe, envía la carta a todas las iglesias que estaban dispersadas en Asia, en Bitinia, en el Ponto, Capadocia, en todo lado que estaban, ¿verdad? Y hasta el día de hoy. O sea, esta carta de primera, de segunda de Pedro ha llegado a la iglesia por todas partes del mundo. Tenemos también la palabra profética más segura. Vea qué atrevimiento, vea qué tremendo. Ahora, él está siendo inspirado por el Espíritu Santo para escribir esto, ¿ya? Él lo que está diciendo es que la Biblia, esta que tenemos, la palabra de Dios, es más segura que aquella voz que oímos. Para mí es todo un atrevimiento, pero qué seguridad para decir esto, guiado por el Espíritu Santo y que fuera escrito y que lo tenemos hasta el día de hoy. Y vea lo que dice, aquí viene el consejo, a la cual hacéis bien en estar atentos, usted y yo, mi hermano, mi hermanita, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Mire, la profecía tiene una sola interpretación y es la interpretación de Dios. No que venga con un cuento y con el otro. No, no. ¿Qué dice Dios? Definitivo. 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, todo lo que nosotros tenemos en la Biblia no es de voluntad de alguno de estos santos hombres de Dios, porque siguen siendo hombres, coma, dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amado hermano, ame la Biblia y mire el poder que tiene. El mismo Señor Jesús fue a la cruz, resucitó, perdón, fue a la cruz, murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios y todo esto conforme a las Escrituras. Maravilloso, maravilloso. Si usted busca un consejo, busque un consejo de qué dice Dios en la Biblia. Es que yo sé que este hombre es muy usado por Dios y Dios le habla y es muy serio. Mire, puede ser muy serio, puede ser muy sabio, pero jamás va a tener más autoridad que la misma Biblia. ¿Ya? Por eso busquemos la escritura, leamos, dediquemos el tiempo. Muy bien, aquí voy a quedar. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos.